Todo empezó la noche del cumpleaños de Laura. Habíamos reservado una mesa en un restaurante elegante en el barrio de Salamanca, uno de esos lugares donde la luz es suave y las copas tintinean con risas contenidas. La cena transcurría con normalidad, entre brindis y platos que llegaban perfectamente emplatados, hasta que ocurrió algo extraño. Laura estaba absorta en su móvil, algo que nunca hacía en nuestras salidas. Pero no era solo eso, había algo en su mirada, una especie de emoción contenida que no iba dirigida a mí. Era la misma expresión que tenía cuando nos conocimos, cuando apenas empezábamos a salir y me miraba con esos ojos llenos de curiosidad. Solo que esta vez, esa mirada no era para mí. La velada continuó, pero ella parecía inquieta, su atención dividida. Luego, cuando nos sirvieron el postre, un elegante volcán de chocolate que normalmente le encantaba, se excusó para ir al baño. Al principio no le di importancia, hasta que pasaron más de 15 minutos y seguía sin regresar. Me levanté, intrigado, y decidí acercarme a los baños para asegurarme de que estuviera bien. Mientras caminaba por el pasillo, noté que una de las puertas que daba al patio trasero estaba entreabierta. Me detuve un segundo, dudando si asomarme, y fue entonces cuando la escuché. La voz de Laura, pero no su tono habitual. Hablaba en un susurro apresurado, casi ansioso, su tono era distinto, suave pero lleno de nerviosismo. Me acerqué más, cuidando que mis pasos no hicieran ruido sobre las baldosas de mármol. Me escondí detrás de una planta alta y frondosa que decoraba la salida de emergencia y escuché. Te lo prometo, pronto será solo nuestro, decía Laura, su voz quebrándose un poco. Solo dame un poco más de tiempo. No puedo simplemente desaparecer de su vida de un día para otro. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que temí que pudiera oírlo desde donde estaba. Nunca la había escuchado hablar así, con tanta intensidad y emoción, como si su vida dependiera de esa conversación. Quise asomarme, ver con quién hablaba, pero me contuve. Si algo estaba pasando, necesitaba pruebas, no solo una intuición. Me giré lentamente y regresé a nuestra mesa, tratando de calmar mi respiración y recomponerme antes de que ella volviera. Unos minutos después, Laura reapareció. Se sentó frente a mí, tomó su copa de vino y me sonrió. Esa misma sonrisa que me había conquistado hace tantos años, pero que ahora me parecía un acto vacío, una máscara cuidadosamente colocada para ocultar algo mucho más oscuro. Levanté mi copa, forzando una sonrisa en respuesta, mientras por dentro me preparaba para desentrañar el misterio que acababa de descubrir. Algo estaba roto entre nosotros, y yo estaba decidido a descubrir qué era. Volvimos a casa en silencio, el motor del coche llenando el vacío que había entre nosotros. Laura miraba por la ventana, sus dedos jugueteando nerviosamente con el borde de su vestido. Yo mantenía la vista en la carretera, tratando de encontrar alguna pista en los reflejos de las luces que pasaban. Aparqué el coche frente a nuestro edificio, un bloque de ladrillos antiguos con balcones de hierro forjado, y ella fue la primera en salir, apretando el bolso contra su costado como si temiera que algo pudiera caer y delatarla. La seguí hasta el portal, donde su perfume se mezclaba con el olor a piedra fría y humedad del vestíbulo. La puerta del ascensor se abrió con un chirrido, y ambos entramos en silencio. Laura se miraba las uñas mientras yo mantenía la mirada fija en los números que subían lentamente. Cuando llegamos al 5º piso, ella salió rápidamente, como si el espacio reducido del ascensor la hubiera asfixiado. Cerré la puerta del piso tras nosotros, escuchando el leve clic de la cerradura que siempre me había parecido reconfortante, como si sellara nuestro pequeño mundo privado, pero ahora solo me sonaba a una trampa, a un silencio que ocultaba secretos. Laura se quitó los tacones junto a la entrada, dejándolos de lado con un gesto automático, y se dirigió al salón sin mirarme. Yo me detuve un momento, observando cómo desaparecía en la penumbra del pasillo. Me acerqué a la cocina,
necesitando algo que ocupara mis manos temblorosas. Abrí la nevera y saqué una botella de vino blanco, sirviéndome una copa mientras trataba de ordenar mis pensamientos. Sabía que había algo que se me escapaba, algo grande, y tenía que encontrar la forma de llegar a ello sin que Laura se diera cuenta de que sospechaba. Pero no podía simplemente sentarme a esperar que la verdad se revelara sola. Tenía que hacer algo. Me acerqué a la puerta del salón, donde ella estaba sentada en el sofá, mirando su móvil con una concentración que rara vez mostraba en casa. ¿Todo bien?, pregunté, forzando un tono casual mientras daba un sorbo a mi copa. Ella levantó la vista, sobresaltada, como si no me hubiera oído entrar. Me miró por un segundo demasiado largo antes de forzar una sonrisa. Sí, solo respondiendo unos mensajes del trabajo. Ha sido un día largo, dijo, dejándose caer contra el respaldo del sofá y apagando la pantalla de su móvil. Asentí, aunque mis ojos se habían fijado en la ligera tensión en sus hombros, en la forma en que cruzó las piernas con un movimiento casi defensivo. Me senté en el sillón frente a ella, dejando la copa en la mesa de centro. El silencio entre nosotros se hizo denso, casi palpable, mientras yo buscaba las palabras adecuadas para empezar a tirar del hilo que había descubierto en ese restaurante. ¿Quién era?, pregunté finalmente, sin apartar la mirada de sus ojos. Ella parpadeó, sus labios entreabiertos durante un segundo que pareció eterno. Luego soltó una risa corta, nerviosa. ¿Quién era quién?, replicó, tratando de parecer desconcertada, pero fallando miserablemente. La persona con la que hablabas en el restaurante. Escuché parte de tu conversación cuando fui al baño, mentí, empujando un poco para ver cómo reaccionaba. La vi tensarse, sus dedos apretando el brazo del sofá con fuerza, antes de soltar un suspiro que intentaba parecer aliviado, aunque sus ojos seguían demasiado abiertos, como los de un animal acorralado. Ah, eso. Era solo Clara, del trabajo. Tiene problemas con su marido, y a veces necesita hablar con alguien para desahogarse. No quería arruinar nuestra noche hablando de eso, pero me llamó justo cuando fui al baño, y no pude ignorarla. La mentira salió de sus labios con una facilidad que me dejó helado. Laura nunca había sido buena mintiendo, siempre había sido directa, incluso brutalmente honesta, y esa excusa tan cuidadosamente elaborada solo confirmaba mis sospechas. Me obligué a asentir lentamente, fingiendo aceptar su explicación, mientras por dentro sentía que el suelo bajo mis pies seguía desmoronándose. Me levanté del sillón, sintiendo la necesidad de poner distancia entre nosotros antes de que mi enojo se hiciera evidente. Voy a ducharme, dije, sin esperar respuesta, y me dirigí al baño, cerrando la puerta tras de mí con más fuerza de la necesaria. Apoyé las manos en el lavabo, mirando mi reflejo en el espejo empañado. No sabía si era el vapor que empezaba a llenar la pequeña habitación o si realmente mi rostro se veía más envejecido, más cansado que nunca. Las primeras grietas en nuestra relación habían aparecido, y ahora no había vuelta atrás. Al salir de la ducha, me encontré a Laura ya en la cama, su espalda vuelta hacia mi lado, la luz de su móvil iluminando el techo como un faro en la oscuridad. Me deslicé bajo las sábanas, sintiendo el frío del espacio que nos separaba. Cerré los ojos, tratando de calmar mi respiración, de encontrar alguna forma de dormir, pero solo podía escuchar el leve clic de sus uñas contra la pantalla, cada sonido como una daga en mi mente. Y supe que esta noche sería solo la primera de muchas sin paz. La mañana siguiente fue incómoda, llena de pequeños gestos que normalmente habrían sido insignificantes, pero que ahora se sentían pesados, cargados de una tensión invisible que ninguno de los dos se atrevía a mencionar. Me levanté temprano, mucho antes de que el despertador sonara, y me encontré con Laura en la cocina, su cabello aún húmedo por la ducha y el aroma de su champú llenando el pequeño espacio.
Estaba preparando café, moviéndose con una eficiencia casi mecánica, evitando mirarme mientras yo me apoyaba en el marco de la puerta, observando cada uno de sus movimientos, tratando de encontrar alguna señal, alguna pista que me confirmara lo que ya temía. ¿Dormiste bien?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral, aunque mi pecho se sentía pesado, como si llevara una piedra en lugar de corazón. Ella se giró, sorprendiéndose de verme tan temprano en pie, y me ofreció una sonrisa rápida, casi forzada, antes de volver a concentrarse en verter el café en 2 tazas. Sí, claro, solo que me desperté temprano, pensé que podría adelantar algunas cosas antes de ir al trabajo, respondió, colocando una taza frente a mí en la mesa, sin cruzar nuestras miradas. Me senté lentamente, sintiendo como el aire entre nosotros se volvía más espeso con cada segundo que pasaba en silencio. Observé cómo ella se llevaba la taza a los labios, sus dedos temblando ligeramente, y supe que algo la estaba carcomiendo por dentro tanto como a mí. Pero, al mismo tiempo, me di cuenta de que no era culpa lo que veía en sus ojos, sino más bien una especie de impaciencia, como si estuviera contando los minutos para poder salir de casa. ¿Algún plan para hoy después del trabajo?, solté de repente, probando su reacción, viendo si caía en alguna trampa que pudiera revelar algo más. Laura dudó un segundo, apenas perceptible, antes de responder con una voz demasiado firme para ser sincera. No, nada especial, quizás me quede un rato más en la oficina para adelantar algunos casos, pero no mucho más, dijo, dejando la taza con un leve tintineo que resonó en mis oídos como un golpe de martillo. Asentí lentamente, fingiendo interés en el vapor que se levantaba de mi propia taza, mientras mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de conectar puntos que aún no existían, de encontrar un patrón en sus palabras, en sus silencios, en cada gesto que hacía sin siquiera darse cuenta. Me sentía como un extraño en mi propia casa, un intruso en la vida de una mujer que hasta hace poco pensaba que conocía mejor que a mí mismo. Ella terminó su café rápidamente, casi como si estuviera cumpliendo con una obligación, y se levantó para recoger su bolso del perchero junto a la puerta. Yo me quedé sentado, escuchando el suave roce de sus tacones sobre el suelo de madera mientras se acercaba a la salida. «Nos vemos esta noche», dijo, lanzándome una última mirada rápida antes de abrir la puerta y desaparecer por el pasillo del edificio. Me quedé allí, solo en nuestra cocina, el olor a café todavía flotando en el aire, y me di cuenta de que había pasado semanas, quizás meses, ignorando las señales, dejándome llevar por la rutina sin prestar atención a los pequeños cambios que ahora parecían tan obvios. Los mensajes en el móvil, las llamadas que terminaban abruptamente cuando entraba en la habitación, las excusas cada vez más vagas para quedarse hasta tarde en la oficina. Era como si de repente hubiera encendido una luz en una habitación oscura y todo estuviera allí, a plena vista, esperando a ser descubierto. Cuando finalmente me levanté de la mesa, sentí que cada paso que daba era un pequeño avance hacia una verdad que no estaba seguro de querer conocer. Me vestí rápidamente, casi sin pensar, y salí del piso, dejando atrás el eco de mis propios pasos en las escaleras. El metro estaba lleno, como siempre a esa hora, pero no presté atención a las caras que me rodeaban, a las conversaciones a medias que se filtraban por encima del ruido del tren. Mi mente seguía en casa, en Laura, en cada pequeño detalle que había pasado por alto durante tanto tiempo. Llegué a la oficina antes que de costumbre, me senté frente a mi ordenador y traté de concentrarme en los proyectos que tenía pendientes, en los correos acumulados durante la noche, pero cada clic del ratón, cada sonido de notificación que llegaba a mi móvil, me hacía recordar que algo se estaba desmoronando en mi vida, algo que hasta ahora había considerado inquebrantable. Y entonces, sin pensar demasiado, abrí el navegador y comencé a buscar algo que nunca pensé que necesitaría, una forma de confirmar mis sospechas sin confrontarla directamente. Sabía que debía ser cuidadoso, que no podía precipitarme, pero también sabía que no podría seguir viviendo en esta incertidumbre mucho tiempo más.
Apagué la pantalla de mi ordenador cuando uno de mis compañeros se acercó para hacerme una pregunta sobre el proyecto en el que estábamos trabajando. Le respondí automáticamente, sin realmente escuchar lo que decía, y volví a mirar mi teléfono, esperando que vibrara, que me diera alguna señal, alguna pista, cualquier cosa que me confirmara que no estaba perdiendo la cabeza. Y mientras él se alejaba de nuevo a su escritorio, supe que había dado el primer paso hacia una verdad que, en el fondo, ya conocía pero aún me negaba a aceptar. Esa tarde, al regresar a casa, encontré el piso en silencio, como si el aire mismo se hubiera detenido a la espera de algo inevitable. Las luces del pasillo estaban apagadas y las cortinas del salón seguían cerradas, dejando el espacio en una penumbra que hacía que todo pareciera más pequeño, más opresivo. Dejé mi maletín en el suelo junto a la puerta y me quité los zapatos lentamente, tratando de no hacer ruido, aunque sabía que estaba solo. Me acerqué al salón y vi que Laura había dejado su portátil abierto sobre la mesa de centro, la pantalla aún encendida con varios documentos abiertos. Me detuve un momento, mirando la pantalla parpadear como una invitación silenciosa, y finalmente me acerqué, sintiendo el peso de mis propias sospechas empujarme hacia adelante. Me senté en el sofá, sintiendo el frío del cuero contra mi espalda a través de la camisa, y deslicé el dedo por el panel táctil del portátil, devolviendo la pantalla a la vida. Lo primero que noté fue su correo abierto, un intercambio con uno de sus colegas que parecía perfectamente normal, pero a medida que me desplazaba hacia abajo en el hilo, noté algo extraño. Las primeras líneas del mensaje eran estrictamente profesionales, pero a medida que avanzaban, el tono se volvía más personal, más relajado, incluso juguetón. Me detuve en una línea que me hizo apretar los dientes: no puedo esperar para verte esta semana. Me hace sentir viva de nuevo. Mis manos comenzaron a temblar, pero me obligué a seguir leyendo, mi respiración volviéndose más pesada con cada línea que confirmaba lo que hasta ahora solo había sido una sospecha. El nombre del remitente era Diego M. y aunque el apellido no aparecía completo, sabía que no era ningún colega del bufete de Laura, al menos no uno del que ella me hubiera hablado antes. Cerré el correo rápidamente cuando escuché la puerta del ascensor abrirse en nuestro pasillo. Me levanté de golpe, el portátil se tambaleó en la mesa antes de asentarse con un leve clic, y me alejé un par de pasos para no parecer demasiado interesado en lo que había estado leyendo. Laura entró al piso, su expresión momentáneamente sorprendida al verme ya en casa, pero rápidamente se recompuso, dejando las llaves sobre la mesa junto a la puerta y dándome una sonrisa rápida antes de dirigirse a la cocina. La seguí, sintiendo que mi corazón latía con fuerza en mis oídos, casi ahogando los sonidos de sus pasos sobre las baldosas del pasillo. «Llegaste temprano hoy», comentó mientras abría la nevera y sacaba una botella de agua. «Sí, el tráfico estaba más ligero de lo habitual», respondí, tratando de mantener mi voz tranquila, aunque sentía las palabras arañándome la garganta al salir. Ella se giró para mirarme, sus ojos escaneando mi rostro como si buscara alguna señal de que algo había cambiado, de que yo sabía algo. Tomó un trago largo de agua antes de dejar la botella en la encimera y apoyarse contra el mármol, cruzando los brazos de una forma casi defensiva. «¿Y tú qué tal en el trabajo?», pregunté, acercándome un paso más, sintiendo que cada centímetro que reducía entre nosotros aumentaba la tensión en el aire. «Lo de siempre, reuniones, correos, clientes difíciles», respondió, sus ojos desviándose brevemente hacia el portátil en el salón antes de volver a mí. «Nada fuera de lo normal». Asentí lentamente, fijándome en cómo sus dedos jugueteaban con el borde de su blusa, ese pequeño gesto nervioso que siempre hacía cuando intentaba ocultar algo. Sabía que debía mantener la calma, que no podía apresurarme, que un solo movimiento en falso podría arruinar cualquier oportunidad que tuviera de descubrir toda la verdad. «¿Cenamos temprano hoy?», pregunté, forzando una sonrisa que esperaba pareciera lo suficientemente natural para no levantar sospechas. Ella pareció aliviada por el cambio de tema,
soltando un pequeño suspiro antes de asentir con una sonrisa. Sí, claro, déjame cambiarme y preparo algo rápido. La observé mientras salía de la cocina, sus pasos rápidos pero medidos, como si intentara no parecer demasiado apresurada. Me quedé un momento más, apoyado contra la encimera, escuchando el sonido de sus pies descalzos subiendo las escaleras hacia nuestro dormitorio, y luego me giré para mirar el portátil de nuevo. No podía dejar pasar esta oportunidad. Me acerqué al salón y volví a sentarme frente al ordenador. Esta vez no me detuve en los correos, sino que abrí rápidamente la carpeta de archivos recientes y vi varios documentos que no reconocía, todos con nombres crípticos como Proyecto R y cuentas personales. Sin pensarlo demasiado, conecté un pendrive que tenía en el bolsillo de mi chaqueta y comencé a copiar los archivos, mis manos temblando con cada segundo que pasaba, cada pequeño clic del ratón sonando como un disparo en el silencio del piso. El sonido de la ducha comenzando a correr en el piso de arriba me devolvió a la realidad, recordándome que tenía poco tiempo antes de que Laura volviera. Cuando los archivos terminaron de copiarse, desconecté el pendrive y apagué rápidamente la pantalla del portátil, volviendo a mi posición inicial en el sofá justo cuando escuché los pasos de Laura bajando las escaleras. Me giré para verla entrar al salón, su cabello húmedo cayendo en mechones sobre sus hombros y su rostro libre de maquillaje, tan natural como siempre, tan normal que casi me hizo dudar de todo lo que acababa de hacer. Pero cuando ella me sonrió, cuando se sentó a mi lado y me preguntó qué quería para cenar, supe que ya no había vuelta atrás, que había cruzado una línea que nunca pensé que cruzaría. Lo que sea está bien, respondí, forzando una sonrisa mientras mi mente seguía repasando cada línea de esos correos, cada palabra que me había empujado un paso más cerca de la verdad. Esa noche, después de que Laura se quedó dormida, me levanté con cuidado, asegurándome de que el leve crujido del colchón no la despertara. Me deslicé fuera de la cama y me dirigí al salón, donde había dejado mi maletín. Lo abrí con manos temblorosas, sacando el pendrive que había copiado horas antes del portátil de Laura. Me senté frente a mi propio ordenador, conectando el dispositivo y viendo cómo los archivos aparecían en pantalla uno por uno, como una serie de pequeñas bombas a punto de estallar. Sabía que esto era una invasión a su privacidad, pero algo dentro de mí me decía que ya no había espacio para la decencia, no cuando cada pequeño detalle parecía confirmar mis peores temores. El primer archivo era un PDF titulado Proyecto R, y al abrirlo, me encontré con una serie de contratos y documentos financieros que no tenían nada que ver con el bufete donde Laura trabajaba. Eran registros de transferencias bancarias, movimientos de cuentas que desconocía, todos con fechas que coincidían con algunos de los días que me había dicho que estaría trabajando hasta tarde. Deslicé el cursor hacia abajo, viendo cómo las cifras crecían y los nombres se repetían, hasta que finalmente encontré lo que buscaba, el nombre de Diego M., seguido de una serie de transacciones que parecían más personales que profesionales. Sentí que el estómago se me revolvía, pero no dejé que eso me detuviera. Necesitaba saber más, necesitaba conectar cada punto antes de enfrentarla. El siguiente archivo era una carpeta de fotos. Al principio, pensé que serían imágenes de sus viajes de trabajo, pero cuando abrí la primera, casi dejé caer el ratón. Era una foto de Laura, en un restaurante que no reconocía, sentada frente a un hombre que, aunque solo aparecía de perfil, no era difícil de identificar como Diego. Él tenía la mano sobre la suya, sus dedos entrelazados sobre el mantel blanco, sus rostros iluminados por las luces cálidas del lugar, ambos sonriendo como si no tuvieran una preocupación en el mundo. Pasé a la siguiente imagen, y luego a otra, cada una más íntima que la anterior, cada una puñalada más profunda en mi ya destrozado sentido de confianza. Me recosté en el respaldo de la silla, sintiendo como el peso de toda esa información se apilaba sobre mis hombros, aplastándome hasta que casi me faltaba el aire. Cerré los ojos un momento, tratando de encontrar algo de calma en medio del caos que había desatado,
pero lo único que veía eran las imágenes de Laura y Diego, riendo, abrazándose, viviendo una vida que me había sido completamente oculta. Cuando finalmente volví a mirar la pantalla, me di cuenta de que había un archivo de texto, un simple documento con el nombre Plan que me hizo fruncir el ceño. Lo abrí, esperando encontrar una lista de tareas del trabajo o algo igualmente inocuo, pero lo que leí me dejó paralizado. Era una especie de diario, un registro de cada encuentro que Laura había tenido con Diego, cada excusa que me había dado, cada mentira cuidadosamente construida para mantenerme en la oscuridad. Describía cómo se habían conocido en una conferencia en Valencia, cómo habían comenzado a enviarse mensajes casi de inmediato, cómo ella se sentía libre con él de una forma que nunca había sentido conmigo. Detallaba cada cena, cada viaje, incluso mencionaba un fin de semana que supuestamente había pasado en casa de sus padres pero que en realidad había pasado en un pequeño hotel de la costa, lejos de mis sospechas, lejos de mi alcance. Me pasé una mano por el rostro, sintiendo la aspereza de mi barba de 2 días y el sudor frío que comenzaba a formarse en mi frente. Cerré el archivo sin guardar los cambios y me levanté de golpe, necesitando poner distancia entre mí y ese ordenador que ahora se sentía como una caja de Pandora que nunca debía haber abierto. Caminé hasta la ventana del salón, mirando las luces de la ciudad parpadear en la distancia, tratando de calmar mi respiración mientras mis pensamientos se arremolinaban sin control. Finalmente, después de varios minutos, apagué el ordenador y guardé el pendrive en el bolsillo interior de mi chaqueta. Sabía que no podía confrontarla todavía, no sin un plan, no sin estar completamente seguro de que tenía todas las piezas del rompecabezas. Me giré para mirar hacia el pasillo que conducía a nuestro dormitorio, donde Laura dormía profundamente, completamente ajena a lo que acababa de descubrir. Cerré los ojos un momento, tratando de encontrar algo de fuerza en medio de todo ese caos, y luego apagué las luces del salón antes de dirigirme de nuevo a la cama. Me deslicé bajo las sábanas, sintiendo el calor del cuerpo de Laura a mi lado, su respiración lenta y profunda llenando el silencio de la habitación. Me giré para mirarla, viendo cómo sus labios se curvaban en una ligera sonrisa mientras soñaba, y por un instante, sentí un destello de nostalgia por todo lo que habíamos sido, por todo lo que habíamos construido juntos. Pero ese sentimiento se desvaneció rápidamente, reemplazado por una ira fría que me recorrió de pies a cabeza, una determinación que me empujó a cerrar los ojos y planear mi siguiente movimiento, sabiendo que el momento de la confrontación se acercaba más rápido de lo que hubiera querido. Me desperté temprano, el cielo aún oscuro y la ciudad todavía en silencio. Me levanté de la cama con cuidado, tratando de no despertar a Laura, que seguía dormida a mi lado, su respiración lenta y constante, ajena a la tormenta que se avecinaba. Me dirigí al salón, encendí la luz suave de la lámpara de mesa y me senté en el sillón donde tantas veces habíamos compartido noches de películas y conversaciones largas sobre el futuro. Pero esta vez, no había nada de eso. Esta vez, estaba solo con mis pensamientos, con la rabia acumulada y la certeza de que hoy sería el final de algo que había dado por sentado durante tanto tiempo. Escuché el sonido de sus pasos cuando finalmente se levantó, el crujido leve del colchón cuando se incorporó, el suave arrastre de sus pies desnudos sobre el parquet mientras se acercaba a la puerta del dormitorio. Me enderecé en el sillón, respirando profundamente para calmar el temblor de mis manos, para mantener la voz firme cuando finalmente llegara el momento. Ella apareció en la puerta, con el cabello despeinado y los ojos aún medio cerrados, frotándose los brazos para protegerse del frío de la mañana. ¿Qué haces despierto tan temprano?, preguntó, su voz suave pero cargada de sorpresa al verme ya vestido y sentado en la penumbra del salón. Tenemos que hablar, dije, sin darle espacio para otra pregunta, sin darle tiempo para retroceder a la seguridad del dormitorio. Ella se detuvo en seco, sus ojos parpadeando rápidamente mientras trataba de leer mi expresión, de encontrar alguna pista en mi rostro que le indicara lo que estaba a punto de suceder.
Avanzó lentamente, tomando asiento en el sofá frente a mí, sus manos descansando sobre sus rodillas, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de su camiseta, un gesto que ya conocía demasiado bien. ¿Sobre qué? Preguntó finalmente, su voz más tensa ahora, sus ojos evitando los míos mientras su respiración se volvía más rápida. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en mis rodillas, fijando mi mirada en la suya hasta que finalmente se vio obligada a mirarme. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con Diego? Solté, sin rodeos, sin preámbulos, dejando que las palabras cayeran entre nosotros como una sentencia. Su rostro se congeló en una máscara de sorpresa y miedo, sus labios se separaron ligeramente, pero no emitieron sonido alguno. La vi tragar saliva, sus ojos parpadear rápidamente mientras su mente buscaba desesperadamente una forma de negar lo innegable. Finalmente, soltó un suspiro tembloroso y se recostó contra el respaldo del sofá, sus manos apretadas con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. ¿De qué estás hablando?, murmuró, intentando sonar confundida, pero la grieta en su voz traicionaba su mentira. Saqué el pendrive del bolsillo de mi chaqueta y lo coloqué sobre la mesa de centro entre nosotros, el pequeño dispositivo reflejando la luz de la lámpara con un brillo que parecía casi burlón. No juegues conmigo, Laura, dije, mi voz más firme ahora, el control que había estado luchando por mantener finalmente rompiéndose bajo el peso de mi propia ira. Lo vi todo. Los correos, las fotos, tus malditos diarios donde detallabas cada encuentro, cada mentira que me contaste para mantenerme en la oscuridad. Ella se quedó en silencio, sus ojos fijos en el pendrive, su respiración ahora entrecortada, como si cada palabra que acababa de escuchar hubiera sido un golpe físico que la dejaba sin aliento. Sus manos finalmente se soltaron, y la vi llevar una de ellas a su rostro, cubriéndose la boca mientras su cuerpo comenzaba a temblar ligeramente, un reflejo de la desesperación que finalmente había alcanzado la superficie. No es lo que piensas, susurró, pero incluso mientras las palabras salían de su boca, vi que no creía en ellas, que sabía que ya era demasiado tarde para negarlo, que no había forma de deshacer lo que había hecho. Me incliné aún más hacia adelante, dejando que mi voz se volviera más baja, más peligrosa. Entonces explícame qué es, Laura. Explícame cómo te sientes viva con otro hombre, cómo puedes mirarme a los ojos cada día y fingir que somos una familia cuando has estado viviendo una doble vida todo este tiempo. Ella me miró entonces, sus ojos llenos de lágrimas, su rostro pálido como si acabara de ver un fantasma, y supe en ese momento que no había nada más que decir, que cualquier intento de explicación sería solo otro intento de salvar lo que ya estaba roto más allá de toda reparación. Me levanté lentamente, recogiendo el pendrive de la mesa y guardándolo de nuevo en el bolsillo de mi chaqueta. Me giré para dirigirme a la puerta, sintiendo su mirada clavada en mi espalda mientras me alejaba, su respiración ahora convertida en sollozos ahogados que rebotaban contra las paredes del salón vacío. Voy a empezar a buscar un lugar donde mudarme, dije sin girarme, con la mano en la manija de la puerta, mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. Hablaré con un abogado esta semana. Espero que tengas tus cosas claras para entonces. Abrí la puerta y salí sin mirar atrás, dejando el eco de sus sollozos detrás de mí mientras avanzaba por el pasillo, mis pasos resonando en el silencio frío del edificio. Sabía que no había vuelta atrás, que esta decisión, aunque dolorosa, era la única que me quedaba. Y cuando finalmente salí a la calle, sintiendo el aire frío de la mañana golpear mi rostro, supe que había recuperado algo que creía perdido para siempre, mi dignidad.